Buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Espero que bien. Para hoy vamos a seguir trabajando con texturas. Bueno, inicialmente quiero hablar del trabajo que hicieron la semana pasada. La idea era que hicieran una composición a partir de las texturas que habíamos visto. Es decir, nosotros utilicé unas hojas como para hacer un jardín y la idea era que ustedes lo hicieran con lo que quisieran, es decir, era un trabajo libre. Un trabajo libre quiere decir que pueden escoger qué materiales utilizar, qué colores utilizar y qué tema utilizar. Algunos me enviaron unos trabajos excelentes y otros me enviaron unos trabajos que parecían como si fueran el ejercicio que hicimos el primer día, que era recolectar texturas, ¿sí? Es decir, se recolectaron texturas y la pusieron en toda la superficie de la hoja. La idea era que hicieran una composición, es decir, que contaran algo. Podría ser un retrato, un bodegón, un paisaje o lo que ustedes quisieran, un personaje creado al que le pongan las texturas. Entonces, los que sienten que les faltó un poquito de trabajo, pues los invito a que lo realicen, pero teniendo en cuenta estas explicaciones. O sea, que el primer trabajo del periodo no vaya a quedar igual al que hicimos la semana pasada. Entonces, sí lo pueden hacer buenísimo porque la idea es que ustedes aprendan como a que todo lo que encuentran en su casa les sirve para dar texturas, para dar algo de lenguaje dentro de su trabajo plástico. Entonces, pues los invito a eso. Para el día de hoy vamos a seguir trabajando con texturas, pero ya no las vamos a calcar, no las vamos a frotar, sino que vamos a crear nuestras texturas. Inicialmente lo que estábamos haciendo era calcando una textura táctil, es decir, se puede tocar y por eso se puede frotar y calcar. Las que vamos a hacer ahorita son texturas visuales, ¿cierto? Y va a ser a partir de los colores. Yo les había dicho que íbamos a utilizar los colores primarios, que era el amarillo, el azul y el rojo, ¿cierto? Esos colores los vamos a utilizar. De pronto el blanco y el negro. Por ahora vamos a utilizar los tres colores primarios. Y vamos a crear texturas. Lo bueno de utilizar vinilos es que son unos colores muy fáciles de conseguir. En cualquier papelería las venden. Tiene muchas ventajas y es que se puede diluir en agua, se puede limpiar muy fácilmente, cubre perfectamente cualquier superficie. Entonces eso tiene muchísimas ventajas. Además da todas las texturas que tú quieras. Entonces vamos a comenzar. Para el día de hoy vamos a utilizar papel bond normal, aunque si tienen otro papel más grueso pueden utilizarlo. Yo lo separé en dos partes iguales y también hice una plantilla que casa perfectamente. Tiene que ser una hoja de tamaño igual. Entonces a esta le hacen la ventanita en donde va a quedar el trabajo. Vamos a poner un poquito de cinta más o menos para que no se nos mueva. De pronto acá. Creo que ahí ya está bien. Bueno, generalmente el vinilo se trabaja con estos pinceles de cerda, pero hoy vamos a utilizar algo diferente. Vamos a utilizar un cepillo de dientes, vamos a utilizar las esponjitas, vamos a utilizar un cartoncito para hacer unas texturas, una bolsa plástica, en fin, la idea es hacer texturas, ¿cierto? Entonces inicialmente voy a coger el cepillo de dientes y a tomar un poco de pintura. No quiero que me quede sino puntos, entonces yo lo descargo un poquito acá y la idea es que no se nos vaya a manchar la hoja que tengo debajo, ¿cierto? Bueno, aquí ya se me movió. Entonces la idea es que no se me manche la hoja que tengo debajo
y empiezo a trazar, a poner los puntos. Como se dan cuenta, van quedando puntos de colores, ¿cierto? Esto es algo monocromático. Como es monocromático, quiere decir que el color va a quedar solamente en azul y en blanco, que es el resto de la hoja. Entonces, lo dejo así. Lo que voy a hacer es tratar de hacer como un degradé en donde la parte de abajo tiene mucho más puntos que la parte de arriba, como un degradé de color. Esa es una forma en que ustedes pueden hacer unas texturas cuando vayan a, pintar, cuando necesiten hacer algo y que no sea como siempre con el mismo pincel, sino que ustedes miren a ver cómo lo hacen mucho más interesante. Entonces la idea es que va quedando así. En esta parte tiene mucho más y en la parte de arriba tiene menos, es decir, como un degradé. Acá mucho más para que se vea más la textura. Bueno, vamos a dejar que se seque y ahorita lo destapo y le muestro cómo quedó. Si se dan cuenta que el tiempo pasa y esto se demora mucho en secar, entonces utilizamos un secador y lo ponemos a secar. Entonces le damos y lo ponemos a secar un ratico para que no se demore tanto. Si tienen secador, si no, pues es esperar a que se seque. Esto ya se secó, falta solo un puntico, pero quiero mostrarles cómo, a pesar de que se nos salpicó por fuera del cuadro, pues no hay problema porque como habíamos hecho la plantilla, pues no se daña. Entonces, esta es la parte que quedó del degradé de color. Fíjense que queda como da profundidad, ¿sí? Está la parte más cerquita y la parte más lejos, como esto se puede utilizar en un paisaje, por ejemplo. Bueno, ahora con la misma plantilla que quitamos, la vamos a poner en el cuadrito de abajo para hacer la siguiente textura. Entonces, vamos a ponerla acá, acá y vamos a trabajar de esta manera. Le voy a poner una cintica por debajo porque veo que se abre, entonces vamos a poner una cinta por debajo acá y ya. En esta oportunidad vamos a utilizar una esponjita de estas que les había dicho que tuviera y vamos a hacer textura. Entonces vamos a utilizar el color los colores, la armonía de complementarios. Entonces inicialmente voy a poner el color azul, que ya lo tengo listo, y simplemente vamos a ir poniendo como lo vamos a ir llevando por toda la superficie. Mira qué tan interesante es que no necesitamos estar pendientes de que no se nos vaya a salir la pintura, pues porque la plantilla sirve para eso, ¿no? Para regular eso y que no se nos dañe. Esa es la parte. Y ahora vamos a hacer el color complementario del azul. ¿Si recuerdan cuál es? El color complementario del azul es el color naranja. Entonces vamos a hacer el color naranja en esta parte. Vamos a hacer un poquito de amarillo con un poquitico de rojo. Y vamos a revolver con un palito que tengan. Yo tengo uno de estos de palitos chinos, entonces lo revuelvo para que me quede el color naranja, que es el opuesto complementario del azul, ¿cierto? Siempre es importante tener un trapito a la mano para ir limpiando los elementos. Voy a utilizar una nueva para que no se me unte y entonces es empezar a poner como
como esta parte. Igual estoy intentando que no es ponerlo donde sea, sino como tratando de hacer alguna composición. En este caso, yo creo que yo le pondría un poquito más de azul a esta parte de abajo, sobre todo acá porque este color azul tenía agua y si se dan cuenta está mucho más clarito que el normal. Entonces le voy a poner un poquito más de azul y eso me da profundidad. Igual va a quedar como un paisaje, algo así. Entonces igual, toca dejarlo secar y para eso volvemos a utilizar el secador. Entonces esperemos que se seque. Ahora vamos a quitar el papel que habíamos puesto con mucho cuidado para que no se nos unte de nada. Y tenemos el trabajo muy organizado y muy bonito. Mira, ahí están dos texturas diferentes. Bueno, vamos a seguir utilizando la misma plantilla. Si es posible hacer esta plantilla en cartón es mucho mejor. Así no pasa esto. Como este papel es tan delgado, tiende como a desfigurarse. Entonces, por ahora me sirve todavía. Entonces la usamos igual como antes, en el papel igualito. Y vamos a usarlo de la misma manera. Voy a ponerle una cintica donde siempre, porque como se desfiguró un poquito, se daña, se bomba en alguna parte. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar un pedacito de tela. Voy a utilizar el amarillo y el verde, que son colores ¿qué? Análogos. ¿Se acuerdan? Los que están cerca son los análogos. Entonces, o también podemos utilizar el naranja y el rojo. Son colores que están cerca uno del otro. Entonces vamos a hacerlo, pero voy a hacer un pedacito de tela, como sea, y esto crea un patrón, ¿sí? Este patrón lo voy a utilizar así, igual. Entonces voy a ir poniéndolo por donde sea. Es importante que traten de que no se pierda ese dibujo que tiene, el patrón que tiene la tela. Digamos acá se perdió un poco, pues, pero eso hace parte de pero traten de que sea como un sello, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esto crea un sello. Entonces ahora voy a hacer el otro sellito. Con la misma tela voy a crear esto y voy a hacer un color verde, puede ser un verde naranja. Voy a hacer un color, voy a dejarlo en azul. Entonces igual tomo una parte y trato de quitar, antes de ponerlo, descargo un poco en una superficie como para que no se me pierda la textura de la tela. Aquí voy haciendo como un bosque, aunque este primer árbol, aquí tiene que quedar uno en primerísimo plano. Entonces, ¿qué pasa con el primer plano? Que el primer plano es mucho más visible en texturas, en color, mientras que los que están en tercer plano, en segundo plano, están un poco más lejos y se van volviendo un poco más grises, ¿cierto? En primer plano todo tiende a ser más visible. Entonces, ya. Pues como se dan cuenta, todo lo que tenemos, lo que hemos usado, ustedes lo tienen en la casa. Entonces, esto como es una tela, este sí se secó más rápido, entonces podemos verlo de una vez como quedó. Entonces quitamos
quitamos el papel y nos damos cuenta de que quedó interesante. Mira la textura tan interesante que da esto. Bueno, para esta textura vamos a usar el filo de un cartón que tengamos. Esto es un cartón de reciclado. Entonces vamos a empezar a trazar líneas igual. Voy a hacer primero unas líneas, finalmente utilicé solo estos. Entonces vamos a hacer como esto. Lo estoy usando así, pero ustedes lo pueden hacer en diagonal o como quieras. Voy a repetir esta línea para que me quede bien. Entonces voy a hacerla así. Y ahora por el otro lado voy a usar el color naranja. Voy a limpiar esto vamos a limpiar esto para que no se nos unte el papel. Ya lo limpié, mira, está seco. Entonces voy a usar otra puntica del trapo y voy a dar va a ser como cuadrado puede ser. Entonces voy a empezar de arriba para abajo para que no se me unte esa parte. Voy a hacer líneas horizontales ahora. Ustedes pueden hacer líneas diagonales, entonces no importa. Es una textura de cuadritos. Y me queda la textura de cuadritos. En algunas partes se salió, pero pues eso no importa. La idea de la pintura es que puedan expresar cosas. Entonces, si nosotros quitamos esto de acá, nos va a quedar la textura así. Entonces está muy interesante. Si ustedes quieren darle un acabado al cuadrito que tienen, lo pueden hacer con una regla. Y si quieren realizarlo con un lápiz, está bien. O si lo quieren dejar así, mejor dejarlo así. Pero lo importante es que esté ordenado. Miren, esto fue lo que hicimos hoy. Y este es el resultado del trabajo de hoy. Es una textura que se hizo con goticas de esta textura que la hicimos con el cepillo de dientes. Ya vieron cómo salpicando. Esta que la hicimos con una esponjita, que también ahí queda la textura de la esponja. Esta que la hicimos con un pedazo de tela, que también tiene una parte muy interesante. Y esta con un pedacito de cartón y la tela también. Entonces da la posibilidad de jugar con la línea recta y también con algo. Esto es más orgánico. Esto tiene orgánico, pero también tiene geométrico, que tiene líneas rectas. Entonces, pues niños, diviértanse. Les dejo solo estas 4 texturas para que las desarrollen como ustedes quieran. Me lo envían. Diviértanse, que está muy chévere de hacer. Y espero sus trabajos en mi correo. Muchas gracias.